Bueno, continuando con la clase, o con la explicación en esta modalidad, habíamos visto aquellos conceptos básicos del derecho procesal, después vimos los elementos que tenía el proceso, el elemento subjetivo, el objetivo y el elemento de actividad, y ustedes a punto seguido van a encontrar en el desarrollo del programa una clasificación de los procesos. Esta clasificación que generalmente está vinculada a la variedad de procesos que se pueden presentar o que vamos a también a estudiar en el desarrollo de la materia. Si bien el proceso o la definición de proceso es un concepto único, hablábamos como una serie de etapas que está estructurada de una forma determinada por la ley y que la finalidad que esas etapas avancen hasta la conclusión y la resolución del conflicto, va a haber una variedad de procesos que va a depender de diferentes variables o circunstancias que hagan que algunos procesos tengan modalidades diferentes a otros. La primera clasificación, la primera gran clasificación que ustedes van a encontrar de procesos es el proceso judicial y el proceso arbitral. El proceso arbitral es una variedad de procesos en donde tiene la particularidad que quien resuelve esos conflictos que se llevan hasta ese tipo de procesos es lo que se llama un juez privado. En realidad, técnicamente lo resuelve un árbitro. ¿A diferencia de qué? A diferencia del proceso judicial, en donde el conflicto lo va a resolver un órgano jurisdiccional que integra la estructura del Estado nacional. Juez. Esa es la gran primer grupo o la diferenciación que tienen entre procesos judiciales o proceso judicial y proceso arbitral. El proceso arbitral tiene particularidades, lo vamos a dejar porque hay una de las últimas bolillas del programa, está destinado exclusivamente a procesos arbitrales. Ya les digo que lo resuelven jueces privados, jueces que son incluso designados por las propias partes que eligen a esos jueces. El proceso judicial ya no. El proceso judicial, que es el que mayormente ustedes seguramente están más o conocen o están más vinculados, es el proceso en donde el que va a resolver el conflicto que voy a llevar a través de la demanda, es un órgano jurisdiccional. Es un órgano que integra el Poder Judicial. El juez integra toda esa estructura jurisdiccional, uno de los poderes del Estado. Ahora bien, dentro de los procesos judiciales, vamos a encontrar también que hay en el desarrollo de esta materia dos grandes grupos. Un grupo de procesos judiciales es al que se le denomina procesos judiciales contenciosos o procesos judiciales controvertidos. ¿Y frente a quién están estos procesos contenciosos o procesos controvertidos? Frente a otra variedad de procesos judiciales que se llaman procesos voluntarios. ¿Qué diferencia hay entre un proceso contencioso y un proceso controvertido? La propia palabra se lo está explicando. En los procesos contenciosos hay una controversia, hay un conflicto entre las partes. ¿Entre qué partes? Entre el actor y el demandado. Y tenemos que resolver ese conflicto. Y eso es lo que se lleva al proceso judicial. En el proceso voluntario no hay conflicto. Interviene el Poder Judicial, pero no para resolver un conflicto, sino para simplemente declarar o no algún derecho o convalidar o no alguna actuación legal.
El caso típico de los procesos voluntarios no controvertidos son, por ejemplo, los procesos sucesorios. El proceso sucesorio es un proceso que es una materia dentro de la actividad jurisdiccional, pero que en principio, como regla, el juez no resuelve. El juez, por ejemplo, si ustedes han estudiado derecho sucesorio, el juez lo que hace es una tarea administrativa, judicial, pero en definitiva administrativa. Simplemente, por ejemplo, declara quiénes son los herederos, pero no resuelve ningún conflicto. Una particularidad, porque muchas veces se puede llegar a confusión. Eso no quiere decir que dentro del proceso voluntario, dentro del desarrollo de un proceso voluntario, no se pueda originar un conflicto. Si se origina dentro del proceso voluntario un conflicto, obviamente esa particularidad, ese desmembramiento que se produce, origina un proceso judicial contencioso. Por ejemplo, si yo en un proceso sucesorio discuto cómo se compone el acervo hereditario y estoy discutiendo si este bien lo integro o no, o pretendo la exclusión de algún heredero, ahí ya estamos en una instancia controvertida en un proceso judicial. Pero bueno, vamos a analizar lo que vemos hasta ahora. En principio, procesos judiciales y procesos arbitrales. Dentro de los procesos judiciales, dos grandes grupos: los procesos contenciosos o controvertidos y los procesos voluntarios. En los procesos contenciosos controvertidos, ¿qué es lo que está en discusión o qué es lo que se viene a plantear? El ejercicio de una pretensión, concepto que ya ustedes vieron en la clase, en el video anterior y en el libro, en el capítulo, en los puntos anteriores. En los procesos voluntarios no hay una pretensión, sino simplemente una petición o petición extracontenciosa, como algunos se lo denominan. Dentro de los procesos contenciosos, volvamos al grupo de los procesos contenciosos, también van a ver que las leyes procesales va a ser un grupo o variables de procesos contenciosos que van a depender muchas veces de la mayor o menor complejidad que tenga el conflicto y también de la pretensión que se va a ejercer en ese conflicto. Van a ver ahí explicado o van a encontrar dentro de esa clasificación tradicionalmente, dentro de los procesos contenciosos, tres subgrupos: procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. Los procesos de conocimiento son aquellos procesos en donde la finalidad que tiene su desarrollo es obtener la declaración de un derecho. ¿Por qué? Porque hay un conflicto sobre el derecho que se está discutiendo. Entonces yo necesito obtener en ese proceso una declaración sobre ese derecho. En los procesos de ejecución ya no tengo discusión, a diferencia del anterior, sobre la existencia o no de ese derecho, sino que yo tengo ya un reconocimiento de ese derecho. Y lo que yo quiero obtener a través del proceso de ejecución es la satisfacción de ese derecho. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Para que ustedes más o menos lo puedan comprender en esta primera clase, aunque después los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la materia. Por ejemplo, en un proceso de conocimiento, yo vengo a plantear en un proceso, por ejemplo, una discusión contractual sobre si tal contrato se cumplió o no se cumplió, si fue correctamente realizada, por ejemplo, la obra, o si no fue correctamente realizada. Yo voy a discutir todo eso en el proceso y va a haber una resolución judicial, una sentencia,
que va a determinar si existió o no cumplimiento del contrato. Si determina, por ejemplo, que no existió por parte del demandado cumplimiento por el contrato, va a reconocerle el derecho al actor para que esa persona, el demandado, se lo condene a cumplir el contrato o se lo condene a pagar los daños y los perjuicios que se ocasionó. En cambio, en los procesos de ejecución ya existe un reconocimiento de ese derecho. ¿Cómo se puede originar ese reconocimiento del derecho? Se puede originar a través de alguna actividad extrajudicial, por ejemplo, los títulos de créditos que ustedes han estudiado en Derecho Comercial, en donde ya hay una obligación instrumentada y que esa obligación tiene fuerza de ejecución. Entonces, lo que yo percibo a través de los procesos de ejecución es la satisfacción de un derecho. También sirven los procesos de ejecución para hacer efectivo el derecho que se me fue reconocido en un proceso de conocimiento. Aquella sentencia que me dio razón, que me reconoció mi derecho, que condenó al demandado a pagar una indemnización, por ejemplo, yo para satisfacerla tengo que ir a un proceso de ejecución. Esas son entonces dos variables de los procesos de contenciosos o controvertidos. Procesos de conocimiento, procesos de ejecución. Van a ver también que hay otra tercera variante que yo les mencioné, para algunos no son procesos, para otros son medidas, que son los procesos cautelares. También es un tema que lo vamos a ver en una bolilla específica más adelante. ¿Qué son los procesos cautelares? En los procesos cautelares lo que se persigue es la posibilidad de garantizar el resultado de una sentencia, lo que se conoce como muchas veces medidas cautelares. Yo garantizar que la sentencia que vaya a obtener en un proceso contencioso, en un proceso controvertido, que me va a llevar un tiempo considerable, cuando yo la quiera hacer efectiva, puedo correr el riesgo de que no puedo lograr ese objetivo y quede insatisfecho mi crédito. Estos procesos permiten garantizar, de cierta forma, el resultado de ese proceso a través de determinadas medidas que se vayan dictando, como pueden ser, lo vamos a ver, la medida clásica cautelar es el embargo. Yo garantizar determinados bienes para después satisfacer el crédito que se me va a reconocer. Entonces, volviendo para que a ustedes les quede claro, clasificación de procesos. Procesos judiciales, procesos arbitrales. Dentro del proceso judicial, dos grandes grupos, procesos contenciosos y procesos voluntarios. Dentro de los procesos contenciosos vamos a ver a su vez que hay subclasificación. Procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. También, si ampliaríamos este grupo, este cuadro, dentro de los procesos de conocimiento también va a haber variables. Van a estudiar ustedes, por ejemplo, el proceso ordinario, el proceso sumarísimo, que va a depender de si existe una discusión amplia o una discusión más restringida. Dentro de los procesos de ejecución también existen variables. Van a ver y van a estudiar la ejecución de sentencia, el juicio ejecutivo. Esto es simplemente para que tengan un agrupamiento de los procesos que más o menos se van a desarrollar. Pero les vuelvo a repetir, la idea de proceso, el concepto de proceso es único. Lo que van a variar van a ser las formas en cómo yo voy a estructurar ese debate. Más amplio, menos restringido. Pero siempre el proceso, el concepto o la idea de proceso judicial es una sola y que es la que yo les había explicado en la clase o en el video anterior o en los puntos anteriores. Otro de los aspectos o temas que ustedes van a encontrar en esta primer bolilla, en estos primeros temas que me fueron asignados, son, en el libro van a encontrar todo bajo el concepto de principios procesales. Pero a mí después de que se elaboró ese libro, me resulta más
mucho más didáctico y mucho más completo y más estricto en la ciencia procesal, de no hablar solamente de principios, sino hablar de sistemas, principios y reglas. Tres conceptos diferentes. Cuando yo hablo de sistemas procesales, voy a hablar de sistemas procesales cuando estudio la forma de organizar toda la tarea jurisdiccional, no solamente la tarea de un proceso determinado. Y ustedes bien saben, porque también lo han estudiado seguramente en Derecho Procesal 1, que existen dos grandes sistemas que se van a agrupar: el sistema inquisitivo y el sistema dispositivo. El sistema inquisitivo, aquel en donde el proceso es llevado adelante por el órgano jurisdiccional, por el juez. Él es el que no solamente aporta al proceso, sino el que desarrolla el proceso, el que trae todos los elementos que van a conformar el proceso y el que va a decidir. Ese proceso ha sido dejado de lado. Ustedes bien lo estudiaron en el derecho procesal penal. Proceso inquisitivo ya no tiene valor ni incluso garantía constitucional, ni puede ser reconocido como proceso. Frente a ese encontramos el proceso dispositivo. El proceso dispositivo es aquel en donde el proceso es iniciado por las partes están enfrentadas en una situación de igualdad y el juez no es parte dentro de ese proceso, no está en la misma situación, sino es aquel que va a venir a decidir el conflicto, con esas cualidades que habíamos visto o que yo ya mencionado de imparcialidad, imparcialidad e independencia. El proceso dispositivo es el sistema que nosotros tenemos en nuestra materia, como ustedes también lo vieron el proceso dispositivo en el derecho procesal penal, en los procesos actuales. Por eso me gusta hablar de sistemas, proceso inquisitivo y proceso dispositivo. Nosotros estamos enmarcados en un proceso dispositivo. Después vendrá en discusión o no toda un tema vinculado a la actividad jurisdiccional, o mejor dicho, a la actuación del juez dentro del proceso, que es un aspecto discutido que lleva adelante la discusión procesal, cuál es el límite que tiene que tener el juez en el desarrollo dentro de ese proceso judicial. Hay algunos que opinan una actividad mucho más oficiosa y otra una finalidad mucho más limitada de la intervención judicial. Ahora bien, cuando dije yo sistemas, también hablé de principios. Ustedes tienen ahí en el libro un catálogo muy grande de principios, pero en realidad a mí me gusta sacar, y esto debo ser sincero que debo seguir a Alvarado Belloso, que es un procesalista, que ustedes lo van a escuchar seguramente varias veces citado en el transcurso de la materia, como uno de los autores que guía en esta área del derecho procesal. Diferenciar algunos de todos esos que ustedes mencionamos, o mejor dicho, tomar algunos de los que mencionaron ahí, que tienen mencionados en el libro, exclusivamente como principios y dejar otros como reglas. Y cuando yo voy a utilizar a los principios, voy a hacer referencia a aquellos lineamientos que van a servir para la estructura de un proceso judicial, que sin el cumplimiento de ellos no puedo hablar de proceso judicial. No puedo hablar de proceso judicial desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del debido proceso judicial. ¿Por qué? Porque sin esos principios, sin que se cumplan esos principios, no tengo un proceso.
Solamente voy a tener proceso judicial frente al cumplimiento de estos principios y van a ser los que van a servir de guía para la estructura y para la organización de ese proceso. Y cuando me refiero a esos principios, me refiero a 5, o este autor los clasifica en 5 principios. Y ustedes enseguida se van a dar cuenta de por qué tienen la importancia de ser principios para el derecho procesal. Me voy a referir al primero de ellos, al principio de igualdad. ¿Igualdad qué? Igualdad de las partes. Las partes en un proceso tienen que estar en la misma situación, frente a frente. Es lo que hablamos que el proceso es un proceso bilateral. Es el carácter dual del proceso. Esa calidad de bilateralidad que se va a tener que mantener en el proceso. Siempre tienen que estar enfrentadas estas partes en las mismas situaciones. Cuando alguien va a resolver, previo debe escuchar a la otra parte. El segundo, la imparcialidad. ¿La imparcialidad de quién? Del juzgador, lo que habíamos visto. El juez imparcial, independiente e imparcial de las partes. Otro de los principios que va a tener que conformar el proceso judicial es la transitoriedad de la serie, transitoriedad del proceso. Las etapas que yo voy a estructurar el proceso van a ser destinadas y van a ser consecuencia una de otra, destinadas a ¿qué? A resolver ese conflicto. Y ahí ingresa el cuarto principio del derecho procesal. Esa serie procesal tiene que ser eficaz. Tiene que ser eficaz como método para lograr esa resolución del conflicto. Y por último, toda esa discusión entre las partes se hace a través de la regla o del principio de moralidad en el debate. La moralidad en el debate vinculados a cómo las partes deben ser comportadas. Entonces, volviendo a la explicación, ustedes van a encontrar estos 5 principios. De todos esos que tienen mencionados, extraer estos 5 para dejarlos como principios procesales. La igualdad de las partes, la imparcialidad del juzgador, la transitoriedad del proceso, la eficacia de las etapas procedimentales y de la moralidad en el debate. ¿Por qué? Si no se dan estos 5 principios cuando yo quiero estructurar un proceso, no puedo tener un proceso de aquella garantía constitucional de lo que se llama del debido proceso. Y no admiten enfrentamiento. Los procesos tienen los principios, mejor dicho, tienen la particularidad de que son unitarios. No admiten algo que se enfrente y que yo pueda armar una estructura. Yo no puedo armar un proceso en donde no respete la igualdad, en donde una de las partes esté mejor que otra. No puedo hablar de un proceso cuando el juez es dependiente de una de ellas. No admiten enfrentarse a otra situación. Por eso se habla que los principios son unitarios. Después, todos aquellos otros principios que ustedes tienen mencionados, que van a encontrar en los libros, yo le cambiaría el nombre de principio por el de reglas. Son reglas de cómo yo quiero estructurar un debate procesal. Debo respetar, sí, aquellos principios, pero las reglas las puedo cambiar o las puedo modificar. Puedo tener, por ejemplo, un proceso escrito o un proceso oral. Ambos que respeten aquellos 5. Puedo tener un proceso centrado o un proceso mucho más dilatado. Puedo tener un proceso con una regla de la publicidad más amplia o más restringida. Puedo adoptar un proceso
que tenga libertad de formas o legalidad de formas. Por eso, todos los otros temas que ustedes van a estudiar o principios que ustedes tienen mencionado en este capítulo, yo les reservaría ya en regla la denominación de reglas procesales. Porque estos sí admiten modificaciones, admiten variables y admiten oposiciones, o pueden ser enfrentadas unos a otros, a diferencia de los principios. Resumiendo entonces, en este capítulo me gustaría que ustedes tengan en cuenta que hablen de sistemas, inquisitivo y dispositivo, de principios, por qué reservamos exclusivamente estos 5 principios esenciales para que yo pueda hablar de proceso, que eran el de igualdad, imparcialidad, transitoriedad, eficacia y moralidad, y todos los otros que van a encontrar desarrollados en este tema les definen el nombre de reglas procesales. Bueno, con esto terminaríamos estos primeros puntos de la bolilla 1. Después seguramente va a seguir alguno de los otros profesores con otro de los puntos de estas bolillas y así vamos a tratar de desarrollar el programa de la materia. Muchas gracias y cualquier duda pueden ustedes consultar en forma individual.